ya les habíamos prometido entonces este tema para nosotros, para la agenda pública tan importante de la salud mental. ¿Qué está ocurriendo? Y para eso tenemos dos invitados que nos van a ampliar toda la información. Démosle la bienvenida a Elisa Krat, ella es psicóloga, magíster en salud mental, y a Ricardo Consuegra, psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia. Bienvenidos. Ricardo, Elisa, bienvenidos a esta sala de consejo de redacción. Muy importante pues el tema que vamos a tratar a continuación. Entonces, inicialmente un saludo especial. Comencemos por las damas. Elisa, bienvenida a Consejo de Redacción. Mil gracias, gracias por poner este tema en la agenda. Ricardo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, y gracias por invitarnos a conversar lo que nos toca a todos. Realmente no es verlo desde afuera, sino verlo desde nosotros mismos, desde la mirada, una mirada amable, una mirada comprensiva, una mirada integral. Claro que sí, esa mirada integral precisamente queremos dárselas a nuestros televidentes con dos puntos de vista, uno muy médico, los dos pues obviamente como psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia y como psicóloga desde este punto de vista médico, pero también desde lo social. ¿Qué está pasando alrededor de nuestras costumbres, de nuestra cultura, del día a día, que está detonando una situación que pareciera que se incrementa cada vez más en cifras? Entonces, comencemos, Ricardo, la conversación por usted. Hablemos un poco del contexto en la parte de salud mental, cómo se ha ido, digamos, deteriorando, qué es lo que pareciera. Si es así, usted nos lo confirmará, por favor, con cifras y con la institucionalidad de este tema. Podemos estar hablando de que aumenta el número de casos, sí, es real que cada vez tenemos más cantidad de personas con padecimientos de condiciones de salud mental. Entonces, si comparamos lo que pasaba en el 2020, año pandemia, primer año de pandemia, a lo que está pasando ahorita en el 2024, sí vemos que exponencialmente ha habido un aumento en los pacientes con condiciones especialmente de trastornos del espectro de la ansiedad, o sea, trastornos de ansiedad y también trastornos depresivos. Si hacemos un foco a lo que es la ideación y el intento suicida, también hay un aumento. Entonces, vemos, por ejemplo, datos del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud nos dice que en el año 2022 existieron aproximadamente 37.000 intentos de suicidio en el territorio colombiano, de los cuales para nosotros en Antioquia, cuando hablamos de la incidencia anual, estamos hablando de más o menos 81 casos por 100.000 habitantes. Y la incidencia país es de 71 por 100.000 habitantes. Entonces, ¿estamos por encima del promedio nacional? Sí, y hay otros departamentos que aún tienen unas tasas de incidencia de intentos suicidas aún mayores. Por ejemplo, Risaralda, Quindío. Entonces, es un fenómeno que sí está ocurriendo. Hay un aumento de las condiciones de salud mental. Pero también tenemos que tener en cuenta que está ocurriendo algo, y es que estamos pudiendo hablar más de nuestras condiciones de salud mental. Hace 10 años estaba el estigma aún más intenso. No se habla de Bruno, ¿cierto? No se habla de las condiciones de salud mental, pero cada vez más se está haciendo un tema de la mesa. Gracias a ustedes que nos traen cómo mirar las condiciones de salud mental. Entonces, hoy en día sí tenemos un aumento en el número de pacientes, sí. Nosotros como Hospital Mental hemos estado respondiendo a las demandas de nuestro departamento. Entonces, estamos aumentando el número de camas, tenemos un nuevo hospital moderno, agradable, donde es más humana la atención. Entonces, estamos respondiendo. Tal vez el fenómeno va aún más rápido y tenemos que buscar llegar antes de que aparezca el trastorno, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de las condiciones que llevan a. Entonces, por ejemplo, en ideación suicida, la principal factor de riesgo para ideación suicida es un trastorno mental. Más o menos el 40% de los pacientes tienen un trastorno mental de base, seguido por ideación suicida persistente y seguido por
consume sustancias psicoactivas. Que consume sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, aumenta el chance de suicidio. Ricardo, ¿y sabe qué es lo más triste de ese panorama? Que estamos viendo que muchos de la población que tiene este tema, pues son niños, son menores de edad, y por eso yo le quiero preguntar a Elisa, ¿cómo ve ese panorama como experta, como investigadora, donde los niños están viendo en un panorama que tristemente lleva incluso hasta atentar contra su propia vida? Así es. Hemos tenido un incremento importante de comportamientos suicidas en menores de 10 años. Ya encontramos suicidios consumados entre los 5 a los 10 años. Y esto se aceleró muchísimo más, como lo dice el doctor Ricardo, en función justamente de todos los factores de riesgo que han aumentado significativamente en los últimos años. La violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el acoso escolar. Y sin lugar a dudas, si no hacemos detección temprana de patologías mentales en nuestros niños, niñas y adolescentes, porque pensamos que por ser niños no tienen enfermedad mental y pueden presentar una enfermedad mental, unida a muchos factores de riesgo, va a implicar que nuestros niños, niñas y adolescentes se acerquen al abuso de sustancias psicoactivas como una forma de escape, pero también pueden llegar a conductas autolesivas. Muy bien, y a esta hora de la mañana, 8:39, vamos a hacer un recorrido porque es un tema sin duda que impacta a todo el departamento, a todo el país, y por eso le vamos a poner también el ojo lo que está ocurriendo en dos subregiones especialmente. Hablamos del Magdalena Medio y también hablamos, Cata, de otra subregión muy importante, el Bajo Cauca del departamento. Por eso, de inmediato, vamos a comunicarnos con nuestros reporteros. Me informan si tenemos ya al Magdalena Medio para ir con ella, con Caterine, con toda la información. Caterine Otálvaro, buenos días. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludo a toda la mesa de trabajo de Consejo de Redacción y así es como ustedes lo mencionan. Hoy nos estamos adentrando en un tema que es bastante importante porque cada día lo que es el estrés, la ansiedad y la depresión pues son mucho más comunes. Para eso le preguntamos al mandatario del municipio de Caracolí, Antioquia, qué estrategias se están implementando en este municipio del Magdalena Medio para ayudar a estas personas que pueden sufrir o sufren alguna depresión o algún trastorno que conlleva al tema de salud mental. El tema de la salud mental es cada vez más importante para las administraciones territoriales. Si bien los asuntos de salud mental siempre han existido, hoy día se han vuelto más importantes desde la pandemia COVID-19, que parece que nos dejó una cantidad de enfermedades mentales o nos despertó conciencia al respecto. Por eso es tan importante trabajar en ese tema de la prevención, porque si ya se tienen identificados los factores estresantes, los factores estresores en poblaciones como la juventud o las familias. Prevenir es un tema bastante fundamental en la salud mental. Por eso desde los diferentes municipios que hacen parte del Magdalena Medio están implementando algunas estrategias a través del programa Salud Pública para contrarrestar este tipo de situaciones. Esa es toda la información desde el Magdalena Medio. Continúen en estudio con más información porque en Teleantioquia la región se siente. Caterine, gracias. Desde nuestra red de corresponsales en todo el departamento de Antioquia, más adelante vamos a hacer contacto con Jason Rojas también desde Urabá, pero vamos a continuar aquí en el set de Consejo de Redacción hablando sobre este asunto porque en definitiva pues tiene muchas aristas y muchas formas desde donde lo podemos tocar, desde lo educativo, desde lo familiar, desde lo social, incluso desde las herramientas digitales y tecnológicas que pueden llevar a los que son más pequeños, ya lo decía Elisa, desde los 5 años, que se están comenzando a ver ese tipo de conversaciones de salud mental en los niños. Quizás la parte tecnológica los ha llevado a estar mucho más expuestos hacia esta situación. La tecnología y las comunicaciones son una gran herramienta, primero para llegar a población que a nosotros no nos va a llegar a la consulta, porque sabemos que no todas las personas tienen la posibilidad, hay muchas barreras de acceso y adicional, no es tan fácil buscar ayuda. Entonces encontramos que en las redes sociales hay un mar de información que nos puede servir un montón para prevenir, sobre todo para identificar tempranamente, hablar de eso que me está sucediendo y adicional, buscar la ayuda. Pero también encontramos todavía
mucha falta de acompañamiento en las familias para el uso de las redes sociales. Entonces ahí encontramos que se viralizan no solamente informaciones sensibles sobre suicidios consumados, sino también hay retos, entre otros. Por eso el acompañamiento en el manejo de la virtualidad va a ser fundamental. Y eso no solo aplica para niños, también para nosotros como adultos en el ejercicio de la comunicación. ¿Qué hacer para prevenir? ¿Cómo no caer en ese tema de la depresión, el tema de la ansiedad y todo lo que genera finalmente la salud mental? Perfecto, entonces llevando ese hilo conductor de lo que estábamos hablando inicialmente de las redes sociales, hay que tener en cuenta que hoy en día nosotros somos los comunicadores sociales. Me explico, el periodista soy yo, ¿cierto? Entonces, hace muchos años existe un decálogo de cómo comunicar las noticias en salud mental y cómo comunicar los suicidios o los intentos suicidas. Y lo que está pasando con las redes sociales es que las personas se están encargando de viralizar los suicidios que ocurren en nuestros territorios. Y eso lo que hace es aumentar el chance de suicidio. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo mecanismos, estoy viendo que es posible, estoy viendo que incluso si fue alguien famoso o alguien reconocido, es casi que aspiracional. Entonces, nosotros estamos hoy obligados, y todos los que nos están escuchando, la próxima vez que les llegue algún video por WhatsApp o por alguna red social que tenga que ver con estos desenlaces fatales de las condiciones de salud mental, no lo viralice, inmediatamente destrúyalo y a la persona que se lo mande empiece a educarlo de que esa no es la manera, porque así lo que estamos haciendo es como aumentar el riesgo de suicidio. Pero entonces, hay que hablarlo, pero con responsabilidad. Total, hay que hablar y para eso hay unas instrucciones, incluso uno no dice el enfermo mental, uno dice la persona con una condición de salud mental, uno no dice el esquizofrénico, uno dice la persona que padece de esquizofrenia. Es una manera más humana de ver algo que nos puede pasar a todos nosotros. Pero entonces a la pregunta, ¿cómo vamos a poder prevenir que aparezcan las condiciones de salud mental? Entonces están, muy importante, estrategias de involucramiento parental, ¿cierto? Fortificar la familia. La familia cuando funciona bien es nuestro sitio seguro. Pero cuando funciona mal también puede ser un sitio de riesgo, que incluso es uno de los factores desencadenantes, el número 1 a nivel país de ideación suicida, la violencia intrafamiliar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fortificar las familias. Entonces, ese rol que tenemos nosotros como papás, que estemos pendientes de nuestros hijos, que conversemos de qué fue lo que más te gustó hoy en el colegio. No es como, ¿te fue bien en el colegio? Ah, sí, check, estoy pendiente. No. Hacer unas conversaciones de valor significativas, las pautas de crianza son vitales, el tema de nosotros también definir nuestros tiempos, ¿cierto? Nosotros todos somos trabajadores y a veces el trabajo nos va como absorbiendo y nos va quitando nuestro tiempo personal, nuestra capacidad de disfrute. ¿Y por qué se están riendo así? Pero sí. Tenemos que mantenerlo, pero tenemos que tener esos espacios nuestros. Es mucho también de pedagogía, no solo con quienes ejercen una función laboral, sino también con las mismas empresas, y por eso ya hoy se dan como esos espacios lúdicos, esto que desde el sistema de salud de gestión y riesgo empresarial, unas pausas activas que son obligatorias, porque ya llegan los equipos del sistema de gestión de riesgos, bueno, párense que vamos a bailar y vamos a hacer no sé qué, y esto a simple vista pareciera como bueno, me están sacando del trabajo del día a día, pero es muy importante. Y aquí desde redes sociales una persona precisamente lo comentaba, como desde los compañeros que están alrededor a alguien le ocurrió y contó una anécdota aquí en redes sociales en nuestra transmisión en vivo, y la quería traer aquí a colación porque le dio como un ataque de ansiedad a una de sus compañeras de trabajo y los compañeros no supieron qué hacer, no supieron cómo ayudar y terminaron empeorando el problema porque hubo hasta agresiones físicas. Hay que de pronto generar más pedagogía en torno a cómo reaccionar o responder cuando alguien entra en una crisis o en un ataque de pánico o de ansiedad. Lo primero es tener muy claro que la psicoeducación es una herramienta fundamental, así que grupos, bien sea en el entorno escolar, laboral, comunitario, deben estar capacitados, incluyendo los médicos y el personal de salud. En este momento estamos en una gran avanzada con MHGAP,
pero adicional, que las personas sepan 3 cositas puntuales. Primero, cuando yo acojo al otro desde la escucha empática, desde el afecto, desde la mirada, es muy diferente vivir esa experiencia, por ejemplo, de un ataque de ansiedad. Segundo, hay que buscar ayuda profesional y buscar entrar a la persona a esa ruta de atención en salud. Y tercero, acompañar a la persona y acogerla en su proceso de recuperación. Miren, hay unos escenarios muy importantes que todos tenemos a la mano. En nuestra ciudad tenemos programas, tenemos ciclovía, tenemos diferentes entidades que nos posibilitan tener espacios saludables para poder equilibrar un poco esa carga laboral, familiar, pero también necesitamos del vínculo comunitario. De hecho, este domingo vamos a tener una carrera atlética por la salud mental en Antioquia. Ahí se vinculan diferentes entidades, incluyendo el Metro de Medellín y demás, liderado por la Universidad Luis Amigó, y nos vamos a ir todos a correr la carrera por la salud mental este domingo. Así que cuando yo invito a alguien a salir de su entorno laboral o familiar, a hacer algo diferente, estoy tributando a la salud mental, porque esto no es únicamente de psicólogos y psiquiatras, esto es de todos, esto es del vínculo que yo hago con el otro, es de la escucha que yo le permito al otro, pero también de identificar cuando veo que algo está pasando en su comportamiento, no duerme bien, no come bien, se está sintiendo demasiado alterado con ciertas situaciones de la vida, pues ayudarle a buscar ahí sí esa ayuda profesional. Y esas sí que son actividades que ayudan justamente a la salud mental, Elisa, salir a correr, estar al aire libre, cambiar esas rutinas que de pronto a veces nos hacen daño. Pues vamos a seguir hablando de este tema con los corresponsales, ya lo decía Catalina y Sebastián, que tenemos a nuestros chicos también averiguando de esos temas, porque en Urabá justamente es una subregión donde se registran alto número de casos que tienen que ver con la salud mental. Allí está Jason Rojas para que nos cuente cuál es el panorama. Jason, bienvenido a este Consejo de Redacción. Compañeros televidentes, buenos días. Pues una de las mayores preocupaciones es que en Urabá no hay atención hospitalaria para los pacientes que padecen problemas de salud mental, pero por eso estamos con don Iván Fajardo, el director de Mente Plena, que nos va a contar cuáles son esas dificultades que ponen en riesgo la salud de muchos pacientes de la subregión. Don Iván, buenos días. Buenos días, Jason. Un saludo muy especial para Teleantioquia. Comité de Estudios Médicos Mente Plena es una institución con un enfoque digno, humano y sostenible que hace 2 años iniciamos una operación en la región de Urabá, pero desde el mes de octubre, el 31 de octubre, se terminó la unión temporal que teníamos con el Hospital Mental de Antioquia, en el cual ellos tenían la dirección de la ruta de salud mental a través de Sabia Salud. Y Sabia Salud representa, con 230.000 usuarios, la población más significativa y más demandante de la región. Enfermedad. De 24 camas para atender hospitalización quedaron en 0. Las clínicas de Urabá, hospitales, ¿pueden o tienen capacidad para atender a los pacientes de salud mental? No, los hospitales hacen un manejo muy básico de la urgencia, básicamente estabilizan al paciente y empiezan un proceso de remisión de acuerdo a la empresa de salud que los tenga asegurados, pero no tienen las condiciones de atenderlo. Nosotros suspendimos, deshabilitamos las 24 camas, en este momento están deshabilitadas ante el ministerio, y entonces pasó Urabá de tener 24 camas para hospitalización a tener 0, y estamos haciendo la resolución de nuestros pacientes con las otras EPS en la clínica Prado de la ciudad de Medellín, para cumplir los contratos que tenemos establecidos. Cuando haces un recorrido por todas las ESES y las clínicas, encuentras muchos casos en este momento represados que no tienen la posibilidad de tener un proceso de referencia rápido a las diferentes instituciones, y sobre todo que genera un costo muy alto para las familias el desplazamiento a otras ciudades, acompañar por muchos días a estos pacientes, y lamentablemente terminan en muchos de esos casos en una condición casi que de abandono en las ciudades. Entonces la problemática que tiende a volverse mayor, y creemos que nosotros estando acá somos parte de esa solución. Entonces queremos como seguir apostándole a la región. Desde Comité de Estudios Médicos seguimos en este esfuerzo y no vamos a abandonar el deseo de poder seguirle aportando mucho a los pacientes con problemas de salud mental. Iván, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, sigan ustedes con más Consejo de Redacción. Muy buenos días. Jason, muchísimas gracias. Sin duda, esta es una conversación que podría durar muchísimo más tiempo. Nos gustaría y nos encantaría que pudiéramos extender más esta discusión que estamos teniendo, pero pues en aras al tiempo que también se nos va recortando. Yo quiero que seamos un poco más enfáticos, Ricardo, en cómo identificar
esas señales de alarma para saber que alguien tiene algún tipo de trastorno de salud mental y necesita acompañamiento. Y yo me sumo a esa pregunta, es esas herramientas para los padres de familia que nos están viendo en casa, ¿qué comportamientos ven en sus hijos que puedan prender las alarmas? ¿Un papá en qué momento tiene que intervenir? Bueno, con los papás. Entonces, los niños lo que normalmente hacen es jugar, ¿cierto? Bien, y hacen las tareas y todo, pero entonces cuando disminuye el juego, cuando disminuye el rendimiento escolar, cuando el niño empieza a estar irritable, no es lo frecuente, no es normal que un niño esté irritable persistentemente. Esa irritabilidad muchas veces está hablando de depresión. Los niños no dicen estoy triste, pues los más chiquitos no dicen estoy triste, no le veo futuro, veo que el tema escolar está mal. No, empiezan a estar irritables. Entonces, tener en cuenta eso, si empieza a aislarse, a estar irritable, a dejar de jugar y que eso pasa por lo menos casi que 2 semanas, no es algo que esté funcionando bien en el niño y hay que consultar. En los adultos vamos a lo mismo, empieza un discurso o unas ideas, es que ojalá Dios ya se acuerde de mí, ojalá yo ya no exista, yo siento que soy una carga para los demás, yo siento que les estoy haciendo daño, es mejor que se olviden de mí. Y empiezo a tener alteración en el funcionamiento laboral o escolar, ¿cierto? Empiezo a tener también irritabilidad o a aumentar si tiene consumo de sustancias, aumentar el consumo de sustancias psicoactivas o a llegar al consumo de sustancias psicoactivas como una manera maladaptativa o inadecuada de manejar sus emociones, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, es que yo ahogo las emociones con trago. Alarma. Bandera roja, algo está pasando. ¿Y qué hacer? ¿Cómo reaccionar en ambos casos, con los niños y con los adultos? Porque la primera opción es un profesional, pero también se encuentra esa barrera y esa renuencia de yo no voy a ir a ninguna parte. Entonces, lo primero, mirarlo de una manera compasiva, ¿cierto? No decir, es que usted tiene un trastorno y nos vamos para el mental. No. Mirarlo de una manera compasiva, algo está pasando, yo quiero que sepas que yo estoy acá para ayudarte, que cuentes conmigo, yo estoy detectando, identificando desde mi sentir que tú tienes algo. Es lo que yo siento. No, yo no tengo nada, pero yo lo siento. ¿Y por qué no me das la oportunidad de que vayamos donde un psicólogo, vayamos al servicio de urgencias y conversemos con la persona especializada y que nos ayude a aclarar esas dudas que yo tengo? Ah, pues es que yo no tengo dudas, pero yo sí, y ayúdame con eso. Les cuento que a propósito de esto, nos están informando que este domingo va a haber una carrera muy especial, es decir, la segunda carrera atlética por la salud mental. Hagamos la invitación porque Lisa nos estaba comentando de precisamente este evento deportivo. Como profe de la Universidad Católica Luis Amigó y docente investigadora también del equipo de comportamiento suicida en Antioquia de la universidad, desarrollamos desde la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar esta carrera. Empezamos el año pasado con 1.500 personas. ¿Quiénes pueden correr, caminar? Como yo que camino y me río todo el camino y hago fiesta en esa carrera. Todas las personas se pueden inscribir. Por favor, vayamos a la página de la Universidad Católica Luis Amigó y ella nos lleva a podernos inscribir en esta carrera. Puedes ir con tus amigos, con tu familia, con tus mascotas también a esta carrera que es muy especial. Así que los invitamos para que no vayan a faltar. Yo a todo digo que vamos. Ya mira, linda, vamos. El problema es que solamente dice, pero no va, hay que ir. Hay pruebas, voy a traer pruebas. Bueno, pues a Elisa, a Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema y sobre todo desde esa calidad humana que manifiestan, porque le decía yo a Ricardo, importante que a uno le hablen de salud mental, pero que se lo hablen con esa sinceridad, con esa tranquilidad y pues por supuesto para que esto le ayude a la gente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.